Hola, en la charla TED de hoy vamos a hablar sobre para qué ser docente hoy. Quiero comenzar esta charla con una pregunta. ¿En qué momento nace un docente? Cuando recibe un título, cuando entra por primera vez a un aula o mucho antes. Durante mucho tiempo pensé que la docencia había aparecido en mi vida cuando decidí estudiar el profesorado de educación física, pero con los años entendí que estaba equivocada, porque mirando hacia atrás descubrí que había algo que siempre estuvo presente en mí, que eran las ganas de enseñar. Que fue justamente esa búsqueda la que me llevó a preguntarme hoy ¿para qué ser docente en un mundo donde parece que toda la información está al alcance de un celular, donde la inteligencia artificial responde preguntas en segundos y donde la educación enfrenta desafíos cada vez más complejos? No creo que exista una única respuesta, pero sí creo que cada docente tiene la responsabilidad de construir la propia y esta es la mía. Antes de una carrera comencé danza clásica cuando tenía apenas 2 años. A los 5 años comencé a rendir los exámenes del profesorado, un recorrido de 10 años de formación. Ese espacio me enseñó la disciplina, el compromiso, el esfuerzo y la constancia. Pero sobre todo me enseñó algo que en ese momento todavía no podía poner en palabras. Cada vez que terminaba una clase llegaba a mi casa y quería compartir lo que había aprendido. Cuando me reunía con mis primas, siempre organizaba pequeñas clases. Les enseñaba pasos de danza, les mostraba ejercicio, les explicaba lo que había aprendido. Y hacía exactamente lo mismo cuando había comenzado gimnasia artística a los 5 años, que no me alcanzaba con aprender. Yo necesitaba transmitirlo, y sin darme cuenta estaba descubriendo que enseñar también era una forma de aprender. Descubrí que enseñar era parte de mí, que hay un recuerdo que hoy me emociona, el cual es que cuando estaba en la escuela primaria, antes de hacer mi tarea, armaba un aula en el comedor de mi casa. Había insistido en tener un pizarrón, tizas, un guardapolvo, y tenía que ser el guardapolvo de maestra, no de alumna. Yo sentaba todas mis muñecas como si fueran mis alumnas y escribía las consignas exactamente igual que lo hacía mi maestra. Les explicaba, les hacía preguntas, las corregía, y recién después podía empezar mi propia tarea. Era un verdadero ritual. Si no hacía eso sentía que no podía estudiar. Hoy entiendo que ese juego nunca fue solamente un juego, y que era la forma que tenía una nena de expresar algo que todavía no sabía nombrar. ¿Qué quería enseñar? Una experiencia que cambió mi entender sobre la docencia, que terminó de confirmar cuál era el sentido que tenía para mí enseñar. Fue durante las prácticas del profesorado de danza clásica, que estábamos preparando una presentación basada en la historia del Patito Feo. Después de una audición, una de las nenas había sido elegidas para interpretar ese personaje. Ella estaba feliz, estaba muy contenta, pero un día durante una clase se había quebrado emocionalmente, había empezado a llorar. Decía que ya no quería ser el patito, mientras la profesora Caro continuaba
corrigiendo al resto del grupo, yo me acerqué a ella y me senté al lado y le pregunté qué le pasaba. Poco a poco fue contándome que algunas compañeras se burlaban de ella por el hecho de ser el patito feo, que sentía vergüenza, que pensaba que no era suficiente buena para interpretar el personaje, que le daban miedo las partes actuadas, ya que ella nomás sabía bailar. En ese momento entendí que el problema no era el personaje, el problema era cómo estaba viviendo esa experiencia. Entonces hablamos, le recordé todo el esfuerzo que había hecho para conseguir ese papel, le recordé que había sido elegida por su esfuerzo, que el valor de una persona no depende de la opinión de quienes se burlan, que muchas veces los desafíos son justamente los que más nos ayudan a crecer. No intenté convencerla, intenté escucharla. Cuando terminó la charla, ella volvió a bailar sin problema. Con el paso de la semana siguió acercándose para contarme cómo se sentía. Y el día del festival salió al escenario muy segura de ella misma. Tampoco voy a olvidar la sensación que yo tenía cuando llegaba a mi casa. Me sentía llena, no porque hubiera enseñado un paso de danza, sino porque había acompañado a una nena de 7 años a recuperar la confianza en sí misma. Ese día entendí que quería ser docente y qué clase de docente quería ser. Entonces, ¿para qué ser docente hoy? Vivimos en una época atravesada por enormes transformaciones. Las tecnologías cambiaron la manera de acceder al conocimiento. Hoy una plataforma puede explicar contenidos, una inteligencia artificial puede responder preguntas, un video puede enseñar una técnica. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué puede aportar un docente que ninguna tecnología pueda reemplazar? Creo que la respuesta está en aquello que viví con mi alumna de danza, que un docente no solamente transmite conocimientos, construye vínculos, escucha, acompaña, genera confianza, reconoce a cada estudiante como una persona única, y esa manera de entender la docencia fue tomando forma durante mi formación profesional a partir de las experiencias vividas, pero también gracias a los autores que fui conociendo a lo largo de la carrera. Por ejemplo, Paulo Freire, que decía que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para que los estudiantes produzcan y construyan el suyo propio. Esa idea cambió mi formación, mi forma de pensar. Muchas veces creemos que enseñar consiste en explicar bien un contenido, pero Freire nos invita a ir mucho más allá. Nos recuerda que el aprendizaje nace del diálogo, del respeto por el otro y de reconocer que cada estudiante llega al aula con una historia diferente. Cuando aquella alumna dudaba de sí misma, yo podría haber seguido tranquilamente enseñando la coreografía. Sin embargo, entendí que antes necesitaba recuperar la confianza para poder aprender. En ese momento comprendí que educar también significa escuchar. Esa mirada dialoga mucho con Jorge Huergo, quien entiende a la educación como un proceso de construcción de sentidos y no solamente como una transmisión de información. Para Huergo, educar implica reconocer al otro como sujeto, alguien que tiene una historia, una cultura, una experiencia, una manera particular de interpretar el mundo. Eso significa que no existen estudiantes vacíos esperando a ser llenados de conocimientos. Cada uno llega con saberes, con emociones, con miedo y con expectativas. Y creo que nuestro trabajo consiste justamente a partir de esa realidad para construir nuevos aprendizajes. Si esa nena no hubiera sido la alumna que debía aprender un baile, probablemente nunca habría entendido lo que realmente le estaba pasando. Pero cuando la vi como persona, con inseguridades, emociones, la enseñanza dejó de ser únicamente técnica y pasó a ser completamente humana. También pienso en Bauman, quien describe la sociedad actual como una modernidad líquida, un mundo en donde todo cambia constantemente: los trabajos, las relaciones, las tecnologías, la información e incluso las formas de aprender.
vivimos rodeados de incertidumbre. Muchas veces los estudiantes tienen acceso a más información de la que cualquier docente podría transmitir. Sin embargo, tener esa información no significa saber qué hacer con ella. Por eso creo que hoy el desafío del docente ya no pasa por ser quien más sabe, sino por ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, enseñar a seleccionar la información confiable, aprender a convivir con otros, resolver problemas y construir valores. En un mundo donde todo parece cambiar rápidamente, el docente puede convertirse en ese referente que ofrece estabilidad, escucha y acompañamiento. En esa misma línea aparece Manuel Castel, quien explica que vivimos en una sociedad organizada alrededor de la información y de las redes de comunicación. El conocimiento circula permanentemente y ya no está concentrado únicamente en la escuela. Entonces algunos podrían preguntarse, ¿la escuela sigue siendo necesaria? Yo creo que sí, porque el verdadero valor de la escuela y del docente nunca estuvo solamente en brindar información. Su mayor valor está en ayudar a comprender esa información, cuestionarla, relacionarla con la realidad y transformarla en conocimiento significativo. Hoy cualquier estudiante puede encontrar un ejercicio resuelto en internet, pero ninguna plataforma puede reemplazar la mirada de un docente que conoce a ese estudiante, que comprende sus dificultades, que adapta una explicación cuando hace falta o que encuentra distintas estrategias para que todos puedan aprender. Y eso es algo que fui descubriendo tanto en la danza como ahora en el profesorado de educación física. No todos aprenden igual, no todos necesitan las mismas palabras, no todos llegan con las mismas oportunidades. Por eso enseñar también implica buscar caminos diferentes para que nadie quede afuera. Como futura profesora de educación física, siento que nuestra tarea tiene todavía un desafío mayor, porque nosotros trabajamos con el cuerpo, con el movimiento, con el juego, con las emociones y con la convivencia. Cada clase es una oportunidad para enseñar mucho más que una habilidad motriz. Podemos enseñar a cooperar, a respetar, a confiar en uno mismo y a superar frustraciones, a valorar el esfuerzo propio y el de los demás. Muchas veces un alumno no va a recordar dentro de 10 años cómo se hacía determinado movimiento, pero sí es probable que recuerde cómo le hizo sentir un docente. Si sintió vergüenza, si se sintió acompañado, si alguien creyó en él cuando ni siquiera él mismo podía hacerlo. Y creo que ahí está una de las mayores responsabilidades de nuestra profesión. No formar únicamente estudiantes que sepan más, sino formar personas que crean más en sí mismas. Y ahí donde hay una mirada crítica. Hoy la educación enfrenta enormes cambios, desigualdades sociales, problemas económicos, violencia, problemas de salud tanto física como mental, cambios tecnológicos constantemente, y cada estudiante llega al aula con una historia distinta. Por eso pienso que enseñar hoy implica mucho más que cumplir un programa, que implica mirar al otro, escucharlo, comprender su contexto y ofrecerle la oportunidad para crecer. No todos los alumnos necesitan lo mismo, pero todos necesitan sentir que alguien cree en ellos, y quizás esa sea una de las responsabilidades más importantes que tenemos como docentes. Y para ir cerrando, si alguien me preguntara para qué ser docente, respondería para ayudar, para acompañar, para brindar oportunidades, para que nadie quede afuera por no saber cómo empezar, porque enseñar nunca fue solamente explicar contenidos, es dejar una huella en la vida de otra persona. Cuando miro mi historia descubro que la docencia no comenzó cuando entró al profesorado, comenzó cuando una nena de 2 años descubría el mundo a través de la danza, cuando otra de 5 organizaba clases para sus primas, cuando una nena sentaba muñecas frente a un pizarrón antes de hacer la tarea, y terminó de confirmarse cuando entendí que una conversación podía cambiar la manera en que una nena de 7 años se veía a sí misma. Hoy sigo creyendo que enseñar es una de las formas más profundas de transformar la realidad, no porque podamos cambiar el mundo de un día para otro, sino porque cada vez que ayudamos a una persona a descubrir que puede aprender, crecer, confiar en sí misma, ya estamos empezando a cambiar una parte de ese mundo.
Y ese es para mí el verdadero sentido de por qué ser docente yo. Muchas gracias.